Eh, Cuando me invitaron a este evento, luego de dar las gracias, me dicen, nosotros queremos que usted hable sobre estructuras organizacionales para crecer. Yo le dije a la señorita, caramba, eso es una pregunta, eso es un tema muy complicado, como pregunta, déjeme ver qué puedo hacer. Y yo la llamo, o mejor dicho, yo le voy a enviar la propuesta, la presentación, con el título, porque solo estructuras organizacionales para crecer me parece muy complicado, ¿no? Entonces, planteé lo siguiente, bueno, vamos a dejar la propuesta, estructuras organizacionales para crecer, y añadí que si tal cosa existe una estructura organizacional para crecer. La forma que encontré para en unos 20 minutos o menos poder dar algunas opiniones acerca del tema es contar una historia que tiene base en hechos reales. Esto estoy poniendo que sucede acá en Venezuela, pero no necesariamente es así. Pero podría ser la historia de una empresa venezolana, la cual no puedo dar el nombre, y tampoco estoy dando el sector en que sucede, ¿no? Solo vamos a llamar textiles ABC. El primero es la motivación. La motivación de textiles ABC son dos señores que trabajaban en la industria textil y se quedan sin trabajo. Y cualquier persona que se quede sin trabajo, bueno, algunos se deprimen o nos deprimimos más que otros, pero ahí hay una motivación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora para el sustento, ¿no? Luego de barajear muchas ideas, estos señores son amigos desde hace mucho tiempo, viene una idea, es decir, viene una estrategia. Y ojo que la estrategia es algo fundamental cuando estamos hablando de estructuras organizacionales, y lo vamos a ver hacia el final. Y la idea es que en vista de esta situación, y tenían unos cobres por ahí, como dicen en Maracaibo, bueno, van a incursionar en algo que ellos conocen, que es la fabricación de ropa, en este caso ropa para damas. Ellos estaban en la industria textil, conocen de esto, conocen el negocio, se van a meter en la fabricación de ropa para damas. A continuación viene el gran problema de todas las ideas, que es la implementación. Hay una cantidad de estudios, y ustedes lo deben saber mucho mejor que cualquiera. Ojo, yo no soy académico totalmente, yo fui académico después de más de 20 años en ejercicio profesional, que uno formula planes en cuestión de días, semanas, pero puede tardar años en implementarlos. El gran problema o donde se invierten la mayor parte de los recursos en la implementación. Para hacer la historia breve, estos señores lo que hicieron fue buscar un local a la casa de Pedro, compraron unas maquinarias y la esposa de Juan era diseñadora. Entonces empezaron a confeccionar los diseños de la esposa de Juan. Seguidamente, estos señores, como habían estado muchos años en empresas, ellos querían asesorarse. Bueno, vamos a buscar un asesor que nos ayude a darle forma a esto, ¿no? Y tenían muchas expectativas, como tenemos en las organizaciones, acerca de lo que nos va a decir al asesor. Y le piden al asesor, mira, chico, diséñame una estructura organizacional para mi empresa. Y el asesor va, los entrevista y viene con un resultado un poco, como dirían los gringos, disappointed, decepcionante. Esta es la estructura organizacional. Más nada, sí, el asesor le dice, pues usted no tiene más nada. ¿Qué te esperaba tú tener acá? La estructura organizacional de General Electric. Tú lo que tienes es alguien que está dirigiendo la empresa, que eres tú, Pedro. Tienes una señora que está haciendo los diseños y tienes a Juan que está haciendo las operaciones, que es el que está vigilando los empleados que tiene. O la señora que está haciendo los vestidos. ¿Ok? El negocio empieza a crecer. Y ojo que se ha dicho, y los economistas lo saben, que Venezuela es un gran país para hacer negocios, ¿okay? Sobre todo para hacer dinero. Ha sido siempre así. El negocio empieza a crecer y tienen que contratar personal.
no hay forma, o sea, tienen mucha demanda, tienen que contratar personal. Pero no saben nada de manejo de talento humano. Esa es la última denominación que hay para recursos humanos. No saben nada de eso. Acuérdense que tenemos una ley de trabajo, impuestos, etc. En consecuencia, tienen que o contratar a alguien, lo cual para una empresa pequeña es complicado, o subcontratar los servicios a un asesor, a una empresa que preste este tipo de servicios. Entonces la estructura organizacional toma esta forma. Ahora no hay nada fuera de lo común. Esto es lo que se llama en la literatura estructura funcional. Sigue lo mismo de antes, está diseño, está operaciones, pero ahora hay recursos humanos. Y fíjense que está entre paréntesis contratado. El negocio sigue prosperando. Ahora desean que se conozca la marca en todo el país. Y por lo que deben hacer algún mercadeo. Ojo, mercadeo no es solamente publicidad, pero es una de las funciones de mercadeo. Entonces ellos quieren que se conozca la marca en el país, pero además el volumen es tan ya grande, afortunadamente, que necesitan contratar a un administrador. La estructura es esta, sigue siendo funcional. Hay dos de las funciones que están contratadas, pero vean que aunque estén contratadas, forman parte de la estructura de la organización. Entonces tenemos al administrador, el diseño, las operaciones, recursos humanos, y hay alguien que les está haciendo mercadeo afuera, sin ningún problema. El negocio sigue prosperando y como les dije, no estoy hablando de este momento en particular. Puedo estar hablando de hace 5 o 10 años, o hacia el futuro, o de otro país. Pero la cuestión es que los tipos, además de ser muy trabajadores, conocen su negocio. Y cuando esas variables se combinan, normalmente los negocios prosperan. ¿Okay? Y ellos ven que pueden llegar a toda Venezuela. Es decir, hay una demanda uniforme, pero resulta que manejarlas solo desde Caracas, y eso estoy suponiendo, no fue algo que dije en la historia, empieza a ser complicado. Entonces, lo que ellos deciden es la fórmula mágica para mejorar la administración de cualquier empresa. Hacen una descentralización. Entonces, construyen o diseñan una organización que ahora fíjense que ya tiene otra forma. Ya no es una organización funcional. Ahora tienen unas funciones que están concentradas alrededor del gerente general, pero tienen una unidad en Occidente, vamos a poner que sea Maracaibo, otra en Oriente, vamos a poner que sea en Puerto La Cruz, y una en el centro, vamos a poner que sea Caracas o Valencia, no hay ningún problema. ¿Okay? Pero ellas tienen 3 unidades independientes. En cada de esas unidades hay un conjunto de personas y de hecho hay funciones también. Cada una de esas unidades lo mínimo que tiene es operaciones. Entonces tenemos unidades dentro de una empresa y pueden llegar a comportarse como empresas dentro de una empresa. Y vamos a llegar a eso. Sigue lo que se llama el pensamiento estratégico. Estos dos señores ven que hay muchas oportunidades en el entorno, pero también hay muchos riesgos. Y para garantizar, bueno, nada se puede garantizar en esta vida, pero para minimizar esos riesgos y ayudar a la sustentabilidad del negocio, piensan en la internacionalización, cosa que hicieron muchísimas empresas en la década pasada y todavía lo están haciendo. Vamos a internacionalizarlo. Y nuestro mercado natural es el mercado colombiano. No hay otro. Nuestro mercado natural es el colombiano. Y es lo que han hecho. Bueno, muchas empresas han ido a Panamá, pero en esta historia ellos saltaron a Colombia. Y fíjense que las razones, bueno, nuevos mercados, riesgos, expansión, y hacen la internacionalización al mercado colombiano. Cuando esto pasa, la estructura de la organización nuevamente se transforma. Y ahí hay unas flechitas que las utilizo para llamar la atención. Ya no se llama Textiles PJ, se llama corporación, porque ya es un conjunto de empresas que pueden o no tener figuras jurídicas, pero que son independientes y que reportan a un centro de dirección.
Entonces ya es otra estructura, ya no estamos en la funcional de antes. ¿Hay funciones? Sí, hay funciones para apoyar a la corporación y dentro de cada una de esas unidades, específicamente y sobre todo en la de Colombia, hay un conjunto de funciones abajo, ¿no? Pero fíjense que hay una cajita que se llama internacionalización y a la cual yo quiero llamar atención. Muchas veces tenemos ideas y no adaptamos o no, esas ideas no las plasmamos operativamente en nuestra estructura organizacional. Si esta gente quiso internacionalizarse y no se hace un énfasis en que alguien dentro de la organización tiene que ocuparse de los negocios de internacionalización, alguien que lidere o un conjunto de personas, pues eso no va a pasar. Esa es la experiencia que yo tengo y la que he visto. Okay. Eso no va a pasar, o va a pasar muy lentamente. Y si se tiene éxito, normalmente ese éxito no va a estar asociado a un desarrollo organizado de la empresa, sino a lo que han llamado algunos autores hechos fortuitos. ¿Okay? O sea, si no se ocupa alguien de lo que queremos hacer, pues probablemente o no ocurra o ocurre lentamente o de manera mediocre. Estos señores, como estamos en un mundo globalizado, ya deciden, mire, Colombia nos quedó corto, nuestros productos son competitivos a nivel internacional, disculpen, en el ámbito internacional, estamos produciendo telas en el país y además estamos comprando las telas en los mejores centros de producción de telas, algo como lo que hace la gente de Zara en España. Por lo tanto, se expanden al mercado centroamericano, de Colombia saltan a toda Sudamérica y llegan a Europa también, llegan a Europa occidental o España específicamente. Miren que ahora lo que tenemos es una unidad en Venezuela, una unidad en Sudamérica, una unidad en Centroamérica del Caribe y una unidad en Europa. Cada una de esas unidades reportando un centro corporativo. Aquí hay algunos detalles que no tengo tiempo para enfocarme en ellos. Hay algunas cosas que faltan, pero fíjense que sigue la descentralización y esta está vinculada a lo que quieren Pedro y Juan lograr para esta corporación, que ya no es una empresita funcional que funciona en la casa de Juan, y que la esposa de Juan, hace unos diseños. Ella seguramente sigue siendo la dueña. Fíjate, yo pongo ID porque es el análogo a investigación y desarrollo de muchas empresas. En este caso, la investigación y desarrollo es solamente nuevos diseños. Las grandes empresas de moda sacan diseños por temporada, es decir, sacan varios conjuntos de diseños anuales, sobre todo en los países donde hay varias estaciones. No obstante, ellos tienen todos sus recursos, llámese huevos, en una gran cesta, donde hay muchas oportunidades, pero es una gran cesta, que es la cesta textil. Y las corporaciones, y de eso se trata las estrategias corporativas, hay un momento en que dicen, mira, brevemente, los que están acá del sector petrolero conocen una empresa que se llama Cooper, en algún momento se llamó Cooper Bessemer. Esa empresa en algún momento se dio cuenta que ellos no podían depender de la venta de sus equipos, eran equipos de compresión de gas, porque los precios del petróleo, de los cuales estaba hablando el economista Oliveros antes que yo, son volátiles, han sido volátiles mucho tiempo. Entonces ellos tenían años o varios años donde todo iba maravilloso y luego para abajo. ¿Okay? Entonces dijeron lo siguiente, vamos a salirnos de este sector, mejor dicho, vamos a quedarnos en este sector, pero vamos a meternos en otros sectores donde las tecnologías sean más estables, donde el retorno de la inversión sea más estable, y saltaron a otros sectores, herramientas, equipos eléctricos, etc. Entonces la corporación Cooper ahora no es solo una corporación de maquinaria para la industria petrolera. Bueno, lo mismo pensaron estos señores y dijeron, bueno,
se metieron en el sector de perfumes, calzado, bisutería y fabricación de telas. Como ustedes ven, el último es como una integración vertical para lo que ellos hacen y lo otro está relacionado con lo que ellos hacen, ¿no? De hecho, se llama así integración horizontal e integración vertical de ambas, estas dos cositas que acabo de mencionar. En consecuencia, se crean unidades de negocio para cada uno de estos productos. Nuevamente, para cada uno de estos productos se crean unas unidades de negocio específicas, pero las otras unidades de negocio siguen. De hecho, las otras unidades de negocio utilizan los productos que producen estas nuevas unidades de negocio, lo que hace aún más compleja la corporación. Esto nos lleva a otra estructura totalmente distinta a la demás y que no se da en muchas empresas, se da en algunas empresas, en las empresas muy grandes en el mundo, hay áreas o partes de las empresas que funcionan de estas maneras. Las empresas de consulta, las empresas de ingeniería y de construcción funcionan de esta manera. Y acá, como tienen unas unidades regionales y unas unidades que producen, que pueden estar las regionales están en distintos países y las que producen los distintos productos también pueden estar en un país o en varios países, hay un cruce. Y ese cruce lo que da como resultado es una organización de este tipo, que es lo que llaman una organización de tipo matricial. La empresa continuó su crecimiento y vivieron felices y comieron perdices, todo maravilloso, ¿no? Es el fin de la historia, pero no de la exposición. Ya vamos a terminar. Después de conocer esta historia, en la cual algunos de ustedes se puede ver reflejado o conocen, ¿qué respuesta podemos dar a la pregunta inicial? Es decir, ¿existe una estructura organizacional para crecer? ¿Pudieron Pedro y Juan ir a esta estructura desde el inicio? La respuesta es imposible. ¿Okay? La respuesta a la pregunta que me planteó la revista Gerente para este congreso es que no. No hay una estructura organizacional para crecer. Bueno, pero no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Una de las cosas que yo digo en mis clases, en mis charlas y tal, es que no tenemos que estar de acuerdo. Pero fíjense lo siguiente. Si nosotros seguimos la historia, nosotros lo que utilizamos, la estructura que utilizamos, es aquella que se deriva de lo que queremos lograr. En este caso, yo fui describiendo el crecimiento orgánico de una organización que pudo haber llegado a pasos antes de estos últimos. Se pudo haber quedado en funcional, se pudo haber quedado en la primera organización de tipo divisional. Estos siguieron creciendo y creciendo. En la medida que las empresas crecen, la estructura organizacional se hace muchísimo más compleja. Las estructuras organizacionales que se manejan en empresas como Procter & Gamble a nivel mundial, no acá en Venezuela, como Ferrostal en Alemania, como Mitsubishi, como General Electric, como Ford, son muy, muy complejas. Y tienen una combinación de cosas por todos lados, ¿no? Pero tratan de simplificar. La manera de simplificar es descentralizar y crear unidades independientes. Este señor que está acá hizo un estudio, el profesor ya falleció de la Universidad de Harvard, de las estructuras organizacionales de las primeras empresas grandes de los Estados Unidos en el siglo XX. Entonces se enfocó en Ford, en DuPont, en General Motors y creo que también estaba por ahí la Standard Oil. ¿Okay? Y él encontró un crecimiento parecido al que yo les he comentado en este momento, en donde al principio estas empresas tenían unas estructuras que obedecían a lo que estaban haciendo y luego en la medida que la estrategia fue variando, ellos tuvieron que hacer una descentralización. Entonces, las estructuras, para dar respuesta a la difícil pregunta que me planteó la revista, no hay una adecuada, sino que va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Es decir, no hay una que esté en un libro, vamos a ponerla acá y con esta vamos a crecer. No.
Es lo contrario. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y luego que sepamos bien lo que queremos hacer, entonces, ok, entonces la estructura para eso es esta o aquella. Muchísimas gracias, muy amable.